Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 24 minutos. Estamos en Cara a Cara. Te recuerdo el teléfono en cabina 3122-4266 y también el teléfono de WhatsApp 3318807641 para que nos envíes tus comentarios, tus dudas, tus críticas también. Y vamos a comenzar ya con nuestra entrevista cara a cara. Está con nosotros en cabina el doctor Ángel Nuño Bonales. Él es director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Y de lo que vamos a hablar es de la vacuna contra la influenza. La campaña, pero también el abasto, el robo de este medicamento y cómo se combina esta enfermedad con el COVID-19 en medio de la pandemia. Doctor Ángel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. Bueno, doctor, a ver, comencemos por lo más importante, porque la semana pasada pues hubo ahí unas declaraciones o información que circuló con respecto a que no había abasto o sí había abasto de la vacuna de influenza. ¿Tenemos disponibilidad de dosis de vacuna contra la influenza en Jalisco? ¿Suficiente? Es correcto, sí hay disponibilidad de vacuna contra la influenza y Jonathan, si me permites, hagamos un poco el recuento de que estamos viviendo un momento atípico, un momento en el que la salud pública, la epidemiología y temas como lo que es la vacunación son altamente sensibles. Hay que tomar la información con mucha responsabilidad. Recordemos que la enfermedad por influenza, antes de la pandemia, pues ya era una enfermedad que circulaba entre el 3 y el 5%. Después de la pandemia del 2009, empieza a circular de manera estacional, situación que antes no sucedía. Estacional significa que cada invierno vemos un incremento en el número de casos de influenza. La OMS, a partir del 2004, emite las recomendaciones a través de su grupo técnico de expertos que la vacunación contra la influenza tiene que ser dirigida hacia grupos de riesgo. ¿Por qué? Y esto tiene que ver desde la composición y objetivo de la vacuna. La vacuna de la influenza es una vacuna, actualmente, imagínate, desde el 2004 se vacuna aquí en México, ¿no? Es una vacuna que ha evolucionado y cada vez se ha perfeccionado más, cada vez da menos. Lleva 20 o 30 años desarrollándose, ¿no? Ya lleva desarrollándose muchas generaciones de vacunas. La vacuna actual es una vacuna muy amigable, sin menos efectos adversos, es decir, cada vez es una vacuna pues más madura en ese sentido, ¿no? La vacuna actual, entonces, al igual que esta campaña de la OMS, se formula desde principios de año, es decir, entre marzo y abril, la OMS determina cuáles son las cepas, por eso cada vez se renueva, cuáles son las cepas que van a circular en los hemisferios. La misma OMS emite las recomendaciones y vuelve a actualizarlas a quién hay que vacunar y nos reformula y nos vuelve a replantear los objetivos de la vacuna, que son cubrir a los grupos vulnerables. ¿Qué son? Que son los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas en cualquier etapa, en cualquier trimestre o mes de embarazo, las personas con enfermedades crónicas, metabólicas. Tú sabes que las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, cardíaca, algún estado de inmunosupresión, pues causan una alteración en el sistema inmune, entonces hay que fortalecerlos. También las enfermedades pulmonares como EPOC, como asma y personal de salud. La misma Organización Mundial de la Salud nos enfatiza que el objetivo de esta vacuna es proteger contra una enfermedad grave. Ojo, y hay que ser muy enfáticos en esto para entender la vacuna, Jonathan. La vacuna no evita que te enfermas. La vacuna no es un escudo protector contra la enfermedad. La vacuna lo que hace es sensibiliza tu sistema inmunológico de las personas que tienen un sistema inmunológico más vulnerable, y en este sentido, cuando tiene contacto con el virus real, su sistema inmunológico tiene una mayor eficacia en la protección a través de la memoria inmunológica y de la respuesta. Por lo tanto, ¿para quién está diseñado esta vacuna desde nivel mundial? ¿Para quién está diseñada? Para las personas con una deficiencia, con una vulnerabilidad en su sistema inmunológico. ¿A quiénes hay que vacunar de acuerdo a las recomendaciones internacionales? A estos grupos vulnerables. ¿Y cuántas vacunas tienen para distribuir o para aplicar este año? Bien, la misma Organización Mundial distribuye desde su ámbito de competencia las cantidades de acuerdo a los sectores de vulnerabilidad por país. Igual lo hace el país. La federación hace el cálculo de personas vulnerables por estado y hace los envíos de acuerdo a cada una de las instituciones. Le llega a IMSS, le llega a sector salud, le llega al ISSSTE, de acuerdo a sus derechohabientes que cumplen con esta
con estas características. Hablamos que por esta temporada son poco más de 2.300.000 dosis. Esa cifra me llama la atención, doctor Ángel, porque el año pasado vi y son 2.122.000 dosis, es decir, en realidad es mínima la diferencia, son unos cuantos miles. ¿A qué se debe que estamos en medio de una pandemia, que se está buscando intensificar la campaña de vacunación y que no haya aumentado la cantidad de dosis disponibles a aplicar? Bueno, tiene que ver con la programación y con el cálculo de acuerdo al número de personas vulnerables, justo lo que te acabo de mencionar. Si solo sector vulnerable, ¿verdad? Solo sector vulnerable. Es decir, si yo acudo a un centro de vacunación, digo, yo no soy persona vulnerable, no tengo ninguna comorbilidad, no soy adulto mayor, ¿me puedo aplicar la vacuna? Sí se puede aplicar, no se niega la vacuna, pero hay que entender y ser muy responsable socialmente, es decir, qué tan eficiente va a ser en ti la vacuna y qué tan eficiente va a ser en una persona adulto mayor. Es decir, tú y yo tenemos más o menos la misma edad, yo sí trabajo con personal de salud, tú directamente no, pero digamos, tú tienes un riesgo de padecer influenza grave muy bajo por tu sistema inmunológico competente. Esa dosis en un adulto mayor, en una embarazada, en un niño menor de 5 años, esa dosis sí puede hacer una diferencia, debido a que en estos grupos vulnerables la enfermedad puede causar una enfermedad grave. En cambio, en ti puede causarte una enfermedad no grave. Entonces, en ambas personas les puede causar una enfermedad. La diferencia está en que hay que proteger a los más vulnerables. Ahora, si lo que queremos es no enfermarnos, es la sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos. Y sabemos que en personas inmunocompetentes, y así bien establecido desde la Organización Mundial de la Salud, más que la recomendación de la vacunación está el estilo de vida saludables, la adopción de estilo de vida saludables con alimentación, con hidratación, con ejercicio y descanso, protegiendo nuestro sistema inmunológico, es la mejor y más natural barrera, Jonathan. Muy bien, doctor Ángel. Bueno, son las 9 de la mañana con 31 minutos. Estamos platicando con el doctor Ángel Nuño Bonales, director de promoción de la salud de Salud Jalisco. Vamos a un corte y regresamos con más. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41 para que envíes cualquier duda o comentario al doctor Ángel. Estamos en Cara a Cara. Vamos a un corte y regresamos. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos Cara a Cara en el 91.5, Zona 3. Nueve de la mañana con 36 minutos. Estamos con el doctor Ángel Nuño Bonales, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Jalisco, y estamos hablando sobre la vacuna contra la influenza, la campaña, y tenemos una pregunta de Rocío López, Radio Escucha. ¿Hasta qué momento puedo acudir a vacunarme? No soy sector vulnerable, pero sí deseo aplicarme la vacuna de influenza. Bueno, lo que acaba de decir el doctor Ángel es solamente para el sector vulnerable, es decir, niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal de salud. No se le niega a alguien que no tenga estas características, pero lo ideal es que no acudan a vacunarse quienes no tengan estas características, ¿cierto, doctor? Lo ideal es priorizar en este momento hacia esas personas de alta vulnerabilidad, eso es. Ahora, tengo una duda. En la temporada pasada vi que hubo 37 módulos itinerantes para la vacunación contra la influenza. En estas fechas, ¿cuándo se van a colocar y dónde, doctor? El reto que tenemos este año, como sabes, por la pandemia y por las medidas sanitarias que desde nivel central, desde nivel federal nos dictan a través de los lineamientos de vacunación, es evitar las aglomeraciones o evitar estos puntos de aplicación, haciendo la invitación que vayan las personas a través de la ruta de la vacunación a las unidades de del sector salud en cualquier dependencia, IMSS, ISSSTE, OPD, para desde casa adoptar las medidas preventivas. Ojo. Traducción, no va a haber módulos itinerantes. No nos han dado la indicación, no sabemos si después cambia, pero en este momento no hay. Prohibición de no instalarlos. En este momento la indicación es aplicar en unidades. Ahora, existen brigadas que a través de algunas instituciones... Ángel, perdón que te interrumpa, sí. Pero un módulo itinerante, no sé qué tanta aglomeración pueda generar. Si te pones junto a una cervecería de ahí de Chapultepec, te aseguro que un inspector no va a tener cara para llegar y decir no se aglomeren aquí 3 o 4 para vacunarse frente a un restaurante lleno, atiborrado de gente, ¿no?
¿Es una disposición oficial? Es una disposición que viene en los lineamientos federales y es una recomendación además. Más o menos, ¿qué porcentaje de la vacunación de la temporada anterior se hizo vía estos módulos itinerantes? ¿Qué representan en el universo de aplicación de vacunas? Bien, siempre hay cada temporada tenemos estas estrategias adicionales que nos permiten ser más accesibles en cuanto a la vacuna a grupos vulnerables, en plazas, en tren ligero, bien lo acabas de mencionar. Sí. ¿Tiene más o menos una idea? No, lo que sí te puedo comentar es que estos módulos lo que hacemos es, o lo que se pretende es hacer accesible la vacuna en estos grupos. Ahora, con respecto a este año específicamente, por la situación de la pandemia y por las recomendaciones, lo ideal es que estos grupos acudan directamente a la unidad de salud. A diferencia de otros años, que observamos que otros años viene una demanda de vacunación, y además se adicionan con estas estrategias y empieza a haber un flujo de vacunas. Lo que vemos en este año específicamente es que sin tener la necesidad, priorizando el no tener brigadas, el no tener módulos, las personas, sobre todo de grupos vulnerables, están acudiendo a la aplicación de vacunas. Es decir, las personas, Jonathan, están muy sensibilizadas con el tema de salud pública, con el tema de epidemiología y obviamente de todo esto que está sucediendo con respecto a estas enfermedades. Están acudiendo y esa es la mejor manera como control epidemiológico. Bien, y me imagino, ¿han visto un comportamiento de una mayor demanda de la vacuna en este periodo? En el aspecto directo a la unidad de salud hemos visto sí un mayor incremento, debido a que antes era, además de la unidad de salud, la aplicación a través de módulos itinerantes. Ahora que no existen los módulos itinerantes, vemos una velocidad de aplicación muy similar a la de años anteriores, sin tener la necesidad de aplicar estos módulos, y eso nos refleja la preocupación de las personas por acercarse a aplicarse esta vacuna. Bien, tenemos algunas dudas del auditorio. Dice Vero Montero, o sea, las personas no vulnerables nunca nos vamos a vacunar porque no somos prioridad. Lo más importante es entender el objetivo de la vacuna. Fíjense bien, esta vacuna lo que hace es... ¿Sí o no, doctor? No, esta vacuna lo que hace es que en aquellas personas que tienen un déficit en su respuesta inmunológica, esta vacuna sí hace una diferencia. En quien no tiene esta vulnerabilidad, la diferencia es mínima. La recomendación, insisto, de la Organización Mundial de la Salud y los lineamientos, la recomendación es que la aplicación sea en estas personas. Esa es la recomendación. Obviamente, por responsabilidad social no se niega a nadie la vacuna, pero hay que ser muy conscientes y muy responsables de manera personal, Jonathan. Complicado, ¿no? Es complicado, pero hay que entender. Tienes una campaña, perdón que te interrumpa, doctor, tienes una campaña de vacunación. Te dicen en el gobierno que la combinación de influenza y COVID-19 puede ser mucho más drástico, no sabemos qué va a pasar, y de pronto pues hay una alza en la demanda que se está reflejando también en otros fenómenos, como por ejemplo la falsificación o el robo de las propias vacunas, lo decía la directora de Sanofi. Y en ese contexto, doctor, pues tenemos una alta demanda y las mismas dosis prácticamente que hace un año, ¿no? Y la indicación es no vayan los grupos no vulnerables, pero pues uno quiere sentirse seguro. Estoy casi cierto que habrá una alta demanda de grupos no vulnerables y no se le va a negar la vacuna a ellos. Así es. ¿Qué es lo principal que tenemos que identificar? A los grupos no vulnerables, la principal arma y el principal escudo es su fortalecimiento de su sistema inmunológico y la adopción de estilos de vida saludables, incluidas las medidas preventivas. Eso es lo principal. Se ha hablado mucho, Jonathan, sobre la eficacia de esta vacuna, pero no podemos comparar, ¿no?, dos grupos. La eficacia en un grupo vulnerable es muy alta, la eficacia en un grupo no vulnerable no es tan alta. Es decir, es el objetivo y la composición de esta vacuna desde el laboratorio no es evitar la enfermedad. La composición de esta vacuna está diseñada como un elemento que fortalece al sistema inmunológico de aquellas personas que están en un sentido de vulnerabilidad o de depresión inmunológica. Es decir, desde su origen, Jonathan, está creada
con este enfoque. La OMS también hace la difusión a través de este enfoque. Cada año ha sido ese mismo. Digo, este año es un poco atípico por la situación que estamos viviendo, pero hay que entender que específicamente esta vacuna aplicada en estos grupos vulnerables hace el impacto en la reducción de enfermedad grave o de mortalidad en grupos vulnerables, que ese es nuestro objetivo a final del día. Ahora, doctor, vuelvo sobre este tema para que la población, también los radioescuchas lo comprendan, pero a ver, a ti no te mandan 2 millones de vacunas de un golpe, es decir, te las mandan, me imagino, seccionadas. Así es. ¿Cuántas, por ejemplo, tienes más o menos en este momento? ¿300,000? Cerca de 500,000, poco más de 500,000. Son las que tienes que distribuir en todos los centros de salud. En todo el sector. Todo el sector, ¿no? Así es. De esas 2 millones, más o menos 1 millón, entiendo, las reparte o las aplica el IMSS. Así ¿correcto? es. En proporciones 300,000. Ante una alta demanda, no existe el riesgo de que no, por ejemplo, en un municipio como Mezquitic, Bolaños o no sé, Apartado, se acabe la vacuna y podamos empezar a tener alguna falta de vacuna en algunos municipios o algunas unidades médicas por esta alta demanda, que aparte digo, yo entiendo y comprendo perfectamente que logísticamente no es fácil trasladar y conservar una vacuna. Puede ocurrir ese fenómeno porque creo que es allí donde se genera la confusión para la población, donde dice de pronto, pues es que no hay vacunas, hay desabasto. A lo mejor puede ocurrir que no hay en una unidad o en un centro médico, pero no implica que no haya en todo el sector, ¿es correcto? Es correcto. Y el flujo de aumento en la demanda no ha sido tan exponencial, Jonathan. A que hacía referencia a que estamos teniendo una velocidad de aplicación muy similar a la de años anteriores. La única diferencia es que ahora, al no haber módulos, la gente está acudiendo a las unidades. Es decir, el porcentaje o el aumento en la demanda va de acuerdo a las proyecciones que se tenían desde un principio contempladas en la temporalidad de velocidad de aplicación de la vacuna. Ahora, la vacuna tiene desde su origen una logística de distribución, almacenamiento, controles muy estrictos. Es decir, desde que se fabrica hasta que se aplica, hay una trazabilidad del número de esa vacuna, del número del lote. Caduca, ¿no? ¿Qué periodo de vida tiene una vacuna? De la influenza aproximadamente 1 año. Ah, bueno. Pero bueno, en ciertas condiciones. En ciertas condiciones. Entonces, tiene que estar monitoreada cada minuto. Y para toda la gente que me escucha, no solamente la vacuna de influenza, todas las vacunas que se aplican en el sector público tienen una trazabilidad de monitoreo de todo el tiempo, de cada minuto que existe hasta su aplicación. Entonces, esta distribución desde internacional, nacional hasta local tiene una capacidad en la cual se van aplicando las vacunas y conforme se van aplicando va existiendo un resurtimiento. Es un proceso de logístico, ahora sí que como industrial, digámoslo así, ¿no? Pero muy, muy medido, muy monitoreado y excelentemente evaluado. Es por eso que sería y resultaría imposible, y ahorita lo hablamos, que una vacuna robada o una vacuna pirata o una vacuna fuera de estas estuviera en un sitio público, en una institución pública. La semana pasada se hizo el anuncio sobre unas dosis del IMSS, ¿no? Alrededor de 1,000 frascos, las cuales fueron sustraídos y, como viste, la alerta de la COFEPRIS emitía específicamente dos lotes, ¿no? 2 números, digamos, de serie en la cual pueden ser identificadas. De esa manera, nosotros sabemos y tenemos la seguridad que no está en Jalisco, que no se está aplicando aquí. Definitivamente no hay ningún riesgo de que de una vacuna de estas características sea aplicada en un lugar público. La alerta de COFEPRIS tiene mucha intención, obviamente, de voltear a ver centros de vacunación o alguna persona que vacune fuera del sector. ¿Se está dando este fenómeno? ¿Siempre se ha dado el fenómeno? Siempre se ha dado. Ahorita, insisto, hay una mayor sensibilidad. Hay un incentivo adicional en esta pandemia, ¿no? Hay un incentivo porque la gente preocupada. Para comercializar y hacer negocio. Sí. No, además del negocio, pues la gente está preocupada por este tipo de situaciones y bueno, hemos visto que a lo largo de la pandemia en todos los países ha habido charlatanería en cuanto a tratamientos, en cuanto a recomendaciones. Bueno, Oye, doctor, esto se viene a sumar. Tenemos una pregunta de Carlos Martínez. Dice, ¿la vacuna contra la influenza tiene efectos secundarios? Y si me dio COVID, ¿me la puedo aplicar? La vacuna contra la influenza
cada vez tiene menos efectos secundarios. Esta vacuna específicamente es de las más seguras que hemos tenido. Se manifiesta, recordemos que la vacuna lo que hace es que sensibiliza a tu cuerpo reacciona y genera una memoria. Gracias a esa reacción hay una memoria. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la vacuna que pueden ser esperados? En el sitio de aplicación, enrojecimiento, dolor, hinchazón en el sitio de aplicación. Algunas personas con el sistema inmunológico más sensible puede llegarte a generar malestar general, un leve aumento de la temperatura, inclusive hasta dolor de cabeza. Ojo, la vacuna de la influenza no te provoca la enfermedad por influenza porque no contiene al virus ni contiene material genético. Una persona que tuvo COVID, la recomendación es que 10 días después de que se le haya dado de alta, sí se puede aplicar la vacuna contra la influenza. Es decir, una vez que tuviste COVID, sabemos que hay COVID leve, asintomático, moderado, grave, etcétera. Una vez que tu médico te dice que puedes tener, ya estás dado de alta, espérate 10 días y te puedes aplicar la vacuna de la influenza. Si fuiste asintomático, recuerda que si fuiste asintomático tienes que esperar 14 días para ya, una vez detectado, para ya poderte dar de alta o poderte considerar una persona que se dio de alta de COVID. Después de esos 14 días, esperas 10 días y ya te puedes aplicar la vacuna contra la influenza. Doctor, antes de irnos al corte, para poder consultar los centros de vacunación, ¿en qué teléfono o qué pueden contactar o preguntarlo el auditorio? Bien, recordemos que si ustedes tienen Seguridad Social, IMSS, ISSSTE, pueden hablar directamente a su delegación, a sus instituciones, en el caso del sector público, en el 3030-5000 y la extensión 35062. 35062, exactamente. Bueno, para que consulten los centros de vacunación, la disponibilidad y puedan aplicarse la vacuna. Recordemos, lo que insiste el doctor Ángel Nuño es solamente los sectores vulnerables. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un corte y regresamos para cerrar el programa con dos temas. Que, bueno, ya más o menos lo abordamos ahorita, el tema de los robos de las vacunas y la otra es la combinación entre el COVID-19 y la influenza. ¿Qué se sabe hasta este punto? Ayer estaba viendo allí que se publicaron recientemente algunos estudios sobre el fenómeno. Vamos a un corte y regresamos para platicar de esto. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. 1. Hemos detectado robos francos, abiertos, en este caso a una de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue la que el martes o miércoles se comentó. Pero existe otra modalidad que es el robo hormiga. Al interior de las instituciones existe sabotaje, existe alguien, proceso de investigación, puede ocurrir en más de una unidad, puede ocurrir en almacenes centrales, en almacenes periféricos, en punto de servicio. Hay quien extrae vacuna del sector público y la vende a entidades privadas. 9 de la mañana con 53 minutos. Allí escuchamos a Hugo López-Gatell el viernes pasado cuando habla y confirma con respecto a un robo de un camión con 10,000 dosis de la vacuna contra la influenza, esta llamada Vaxigrif de Sanofi. A ver, doctor, ¿es posible conseguir la vacuna en el sector privado? Es decir, ¿yo puedo llegar y aplicar una vacuna en un hospital privado? La vacuna, existe la vacuna de la versión pública, que es la que el laboratorio vende a los gobiernos, y hay una vacuna que se vende en el sector privado. Sí hay una vacuna en el sector privado, pero no son distintas, exactamente. Son distintas vacunas. Además, el organismo de control, COFEPRIS, y el organismo de control estatal, la COPRISJAL, tiene los elementos de trazabilidad de todas las vacunas, tanto que llegan, se distribuyen, como que se aplican. Entonces, no existe posibilidad, digamos, legal en la cual una vacuna sustraída de esta manera pueda ser vendida. Y si fuera un caso ilegal, pues se identificaría. ¿Han detectado ustedes venta ilegal, por ejemplo, en el Santuario o en alguna otra parte? No se han identificado, no. Y, por ejemplo, el tema de el precio de una vacuna en lo privado, ¿cuánto ronda? La vacuna privada aproximadamente rondará entre los 750 y 1,000 pesos. 750. Bueno, y en este sentido también del robo, a ver, tengo una duda. Si tú consigues, si tú en el sector privado compras, no sé, un lote de
100,000 vacunas o 10,000 vacunas y allí metes estas vacunas ilegales o falsificadas, ¿es posible que puedan aplicarse o no? Se identifican porque existe la trazabilidad, como comento, de cada una de las vacunas. Existe una trazabilidad porque se anota el número de lote y su... sobre todo si son del sector público. Sobre todo si son del sector privado y sector público. Todas las vacunas están registradas. ¿Y el robo hormiga al que se refiere Gatell, ustedes han detectado eso en la Secretaría de Salud? En Jalisco no se ha detectado, sin embargo, pues existe esa posibilidad y hay que estar muy atentos. Bien. En otro tema, doctor, también se nos acaba el tiempo, pero a ver, ¿qué sabemos sobre la combinación entre COVID-19 e influenza? ¿Qué sí sabemos y qué tenemos todavía como hipótesis o como caso de estudio? Que sí sabemos que ambas enfermedades virales tienen como órgano blanco los pulmones, que generan una inflamación en el pulmón, que generan secuelas tipo fibrosis, que generan una reducción o impacto en la capacidad respiratoria y que de ahí se pueden migrar hacia otros órganos, sistema nervioso central, intestinos, etcétera. Es decir, ambas enfermedades virales que se contagian persona a persona por las gotitas de saliva llegan al pulmón y de ahí causan un daño y se diseminan al resto, ¿no? Cada una de estas y sobre todo en grupos vulnerables, tiene esta capacidad de volverse complicado, inclusive mortal. ¿Se catalizan una con otra? Exacto. Que lo que se ha observado es que en los estudios que se han hecho, digamos, a nivel laboratorio, exponiendo a otros mamíferos a ambas enfermedades, se ve cómo ambas enfermedades se potencializan y pueden generar un daño más grave per se que cada una de estas enfermedades por sí solas. Es decir, el daño, como no compiten los virus entre ellos, el daño que deja COVID y el daño que deja influenza en una persona vulnerable puede ser mayor que solamente ¿Tenemos una estimación del porcentaje de mortalidad en cuánto aumenta con estas enfermedades combinadas? Aún no lo sabemos porque aún no vivimos este fenómeno de la coexistencia de ambas enfermedades en esta temporada. Aún no se sabe. Lo que sí está ya demostrado es precisamente que aumenta el riesgo y puede aumentar de 2 a 3 veces más el riesgo de enfermedad grave en personas vulnerables. Y en los que llegan a la etapa de grave sí hay un porcentaje de mortalidad, ¿no? Sí. ¿Cuál es más o menos? Aquí estamos hablando de que podría aumentar de 2 a 3 veces más la posibilidad de enfermedad grave o muerte. Es bastante, si lo contemplas, que existe medidas preventivas para ambas enfermedades. ¿Ya tenemos, entiendo, un caso en el país con esta combinación? En el país sí, se manejó, se informó en el Instituto Nacional de Subirán de Nutrición, un caso en el que se identificaron ambas enfermedades de una femenina de 34 años, en donde sí, fue un caso grave precisamente. Y bueno, a lo mejor es un poco tétrica la pregunta, pero ante una eventual defunción por COVID-19 mezclado con influenza, ¿cómo se registra un caso así? Principalmente se registraría la evidencia de las dos enfermedades, así como la causa básica que haya provocado la muerte. Bueno, doctor, interesante lo que acabamos de platicar con el doctor Ángel Nuño Bonales, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, hubo muchas preguntas del auditorio, espero